Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me saludó? Andrés Arroyo. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Es que estaba colocando la grabación y por eso no te pude responder rápido. Bueno, buenas noches a todos. Iniciamos en la noche de hoy, pues nuevamente otra conferencia relacionada con lo que estamos viendo en la tecnología. Bueno, entonces en la noche de hoy, pues queremos explicarles una evidencia que ya habíamos empezado a mirar la semana pasada. Yo les voy a colocar acá. Bueno, espera, este es el de Axi. Les voy a colocar acá de qué se trata. Estamos en la parte de formulación de proyectos. Les voy a mostrar acá lo que es la guía de aprendizaje para que nos coloquemos en contexto. Ya les voy a compartir la pantalla. Y aquí vamos a ver la guía de aprendizaje. La semana pasada estuvimos viendo la parte de formulación del proyecto de software y también otros temas de inglés que mañana les voy a indicar qué son. Y hoy seguiríamos con el documento con especificación de requerimientos, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos acá este documento o esta evidencia, la buscamos. Perdón, ve, pero no me llevó a donde yo quería que me llevara. Pero ya sé, porque tiene este puntico. Bueno, acá, entonces él nos dice, pues, lo que se debe, pues, entregar. Y aquí, en esta parte, nos muestra unos ejemplos que debemos tener en cuenta para la actividad de aprendizaje. Bueno, no, aquí no me lo muestra porque eh, permíteme en un momento, lo voy a colocar acá, mejor. Nos muestras unos ejemplos para realizar actividad, pero adicionalmente, aquí en la partecita de arriba nos dice, pues, qué es lo que nosotros tenemos que leer. Tenemos que leer las fases de análisis y especificación de requerimientos, ¿cierto? Más que todo son esas las evidencias. Esto nosotros lo habíamos empezado a mirar la semana pasada, ¿cierto? Que es relacionada con los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto formativo. ¿Cierto? Entonces, nosotros, pues esta partecita de acá de las fases de análisis y especificación de requerimientos, nosotros los podemos observar por acá, eh, lo podemos observar por acá, por la plataforma. Esperen un momentico que yo creo que alguien está entrando. Bueno, los podemos observar por acá, por la plataforma. Nos vamos por contenido del curso, por proyecto y por la fase uno de análisis, actividad de proyecto uno, por material de formación. Bueno, aquí no me copió lo que yo necesitaba. Pero entonces aquí no lo coloca en análisis y especificación de requisitos.
Recordemos que lo que estábamos viendo la vez pasada era la formulación de proyectos. De pronto, ¿ustedes cómo van con esa parte? ¿Quiénes ya han trabajado esa parte de análisis y de formulación de proyectos? ¿Cómo les ha ido con eso? Muy importante, muchachos, que cuando ustedes estén haciendo esa formulación de proyectos, coloquen bien el objetivo general y que los objetivos específicos sean más bien como actividades para poder alcanzar ese objetivo general, ¿cierto? Entonces, muy importante pues esa partecita. Entonces, miren que aquí, en esto que es relacionado con análisis y especificación de requisitos, es muy importante que ustedes observen toda esta parte, perdón, esto de acá, especificación de requisitos, aquí ingeniería de requisitos. Profe, yo ya estuve mirando lo que pude mediante el curso y ya tengo pues la formulación del proyecto y demás. Ya estoy también entablando la conversación con la empresa a la Sí, cual da la aplicación. sí. Ya acá en Bogotá otra vez, entonces ya puedo ponerme al día con todos los trabajos y todos los temas de Ah, más qué bueno. a fecha, ¿sí? Excelente. Entonces Ah, eso te quería comunicar. ah, Yo ya bueno. estoy utilizando la plataforma y ya empiezo así mismo a entregar las evidencias porque la verdad estamos colgados de trabajo, no solo yo, sino otros compañeros que también están del mismo módulo y también no están con la Claro. estructura, pues con la compañera tuya, entonces también están igual. ¿Con cuál compañera? Creo que es con la instructora Diana, Diana no, sino con la que nos dio la primera clase contigo. Sí. Están también. Ah, pero nosotros ya en este momento no estamos pues haciendo las conferencias con ellas. Sí, los compañeros creo que tuvieron conferencia hoy al mediodía o a las 3 de la tarde. ¿Tuvieron conferencias hoy sobre este Sí, tema? señora, sí creo que no, creo que van más atrasaditos. Ah, ¿cómo así? Ah, ya. Bueno, entonces, nosotros qué es lo entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer en este ejercicio de los requerimientos? Vamos a mirar el ejemplo para poder que ustedes observen exactamente lo que se debe hacer. Entonces, ustedes vendrían por acá y se vendrían por acá por este link. Vamos a observar lo que tiene este link. Este link lo que tiene son unos ejemplos. Vamos a observarlos por acá. Entonces hoy tuvieron conferencia tus compañeros. Señora, no me escuché. Tuvieron conferencia tus compañeros con Delia. Con la otra estructura sí vengo que tenía clase hoy, pero la verdad no sé si ingresaría el loco ese. Bueno, listo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo principal de lo que nosotros debemos hacer. Vamos a mirar un formato de especificación de requisitos para observar qué es lo que deben hacer. Vamos aquí, perdón, que hay alguien que nos está hablando. Bueno, listo, aquí lo estamos observando, el ejemplo que debemos hacer nosotros. Ya pues más o menos conocemos qué es lo que requiere la empresa, qué es lo que desea. Entonces aquí lo que nos sugieren que hagamos es que tengamos en cuenta pues como los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Ya habíamos visto eso la semana pasada, de qué se trataban los requerimientos funcionales y no funcionales. Pero para esto es importante que ustedes hagan, pues utilicen como este formático que les vamos a dejar, que hagan una introducción donde indiquen qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, aquí dice, en este documento plasmaremos los requisitos funcionales, la documentación y el análisis de nuestro proyecto, ¿cierto? Para comenzar a desarrollarlo. Que tenga pues como un propósito, qué es lo que se requiere con esos requisitos funcionales y no funcionales. Recuerden que los funcionales, como su nombre lo indica, tiene que ver con lo que nosotros queremos, con la forma como nosotros queremos que funcione
la empresa o los procesos, ¿cierto? De eso se trata los requerimientos funcionales. Aquí, muy importante colocar el alcance. Pues aquí en el alcance es como decir qué es lo que va a hacer el sistema, ¿cierto? También se puede colocar acá qué no va a hacer el sistema, ¿cierto? O sea, son como las partecitas que es necesario que ustedes pues tengan en cuenta qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. ¿Cierto? Esta parte la tenemos en cuenta acá, en esto. El alcance, qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Aquí colocar cuál es el personal involucrado, ¿cierto? Cuál es el nombre de la persona que nos va, eh, pues si es el personal involucrado, entonces son como los usuarios que nos van a informar sobre el sistema, sobre qué es lo que necesita el sistema. Puede que usted sea solamente una sola persona, entonces no importa, colocan ahí si quieren. Lo más importante no es el nombre, sino el rol, o sea, qué es lo que el usuario realiza dentro de la empresa, si es el programador, o bueno, en este caso aquí están colocando pues, los diferentes programadores. Bueno, aquí en esta parte, pues sí están colocando, pues son como las personas que van a trabajar en el sistema, pero acá como ustedes lo observan, aquí se colocan también lo que son unas definiciones de lo que de términos tal vez que nosotros no conozcamos mucho y que se van a usar durante todo el documento, ¿cierto? Esa sería la parte que se colocaría acá. Acá es como un resumen, pero ese resumen ustedes lo harían después de que harían pues como toda la otra parte del documento. En esta parte se colocaría la perspectiva del producto, o sea, pues más o menos pues cuáles son las expectativas que se tienen del proyecto, cuál es la funcionalidad del producto, o sea, qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos nosotros que funcione el producto. Por ejemplo, aquí dice, efectúa la gestión de estudiantes, permitiendo registrar sus datos, actualizarlos y relacionarlos según su categoría. O sea, qué es lo que el sistema, pues como, cuál es la funcionalidad, cómo queremos nosotros que funcione ese sistema. Entonces aquí están diciendo pues varios ítems donde están diciendo cómo es la funcionalidad del producto que van a desarrollar, ¿cierto? Aquí luego nos hablan de las características del usuario. Aquí ya sí nos hablan, lo que estábamos diciendo ahora, de los tipos, de los diferentes tipos de usuario que vamos a tener. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el administrador, otro va a ser un profesor, otro va a ser un alumno, porque es un software pues, relacionado pues, como con la parte pues, de este tipo de personal. Permíteme un momento que alguien está entrando. Bueno, entonces, ¿a quién está? Ah, bueno, esperen un momentito que yo voy a cerrar este de acá. Listo, entonces estos son los usuarios del sistema, o sea, aquellas personas que son como las interesadas en el sistema, que de alguna manera pues lo van a usar. Pueden haber aquí otros tipos de usuarios, que puede ser, por ejemplo, alguien administrativo, el gerente el director de la institución, ¿cierto? Que puede que sea una persona que no lo vaya a usar todos los días, pero que le va a servir pues para hacer análisis de datos. Las restricciones que de pronto se van a hacer en el sistema relacionados porque quiénes son los que lo van a usar, cómo va a ser, por ejemplo, la interfaz de usuario que se va a usar, si va a ser de internet o va a ser solamente pues a nivel local, de qué forma se va a usar. Pues aquí son suposiciones o dependencias, o sea, si se va a usar solamente para Windows o se va a usar también para otros sistemas operativos como Linux o como Mac, o sea, de qué manera pues se va a usar ese sistema. Luego nos hablan de los requisitos específicos, o sea, lo que se llaman los requerimientos funcionales. Entonces, esos requerimientos funcionales, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema, ¿cierto? O sea, ¿qué va a hacer el sistema? Esos requerimientos. Entonces, es importante que ustedes colocan acá cuáles son las entradas de esos requerimientos, o sea, colocar aquí pues como el nombre,
o no tanto el nombre, sino lo que ese sistema va a realizar. Por ejemplo, aquí nos dicen, el sistema permitirá al administrador registrar la descripción de un nuevo evento. O sea, aquí, por ejemplo, aquí están colocando el nombre del requerimiento funcional. Por ejemplo, aquí nos están diciendo registrar evento o aquí nos dicen consultar evento. O sea, las diferentes cositas que ustedes creen que va a ser el sistema. Puede que no sea una cosa así como elaborada, así como esto, pero más o menos ustedes que puedan identificar que, por ejemplo, van a realizar un pedido si están haciendo algo relacionado con un supermercado. Aquí como era relacionado con, pues, como con una institución educativa, pues tienen que colocar pues aquí procesos que tienen que ver con el asunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo que necesita que registrar un evento, que consultarlo, que registrar pues que una propuesta, dependiendo del enunciado pues que se tenga en el momento, ¿cierto? Entonces es importante que aquí aparezca el nombre, por ejemplo, aquí dice RF001, esto significa requerimiento funcional 1, ¿cierto? RF es requerimiento funcional, aquí se le coloca el nombre, aquí se le coloca la prioridad, si es alta o si, o sea, si va a ser importante o no, qué tan, pues ustedes creen que qué tan difícil es, aunque obviamente todavía no tenemos como el conocimiento en la parte técnica como para saber, pero más o menos pues cómo sería. Eh, ¿Qué sería lo que haría? Esta sería la descripción, ¿cierto? Entonces aquí sería el nombre, aquí sería la prioridad, aquí la dificultad, aquí es el estado, como decir que si está aquí no se lo colocó nada, pues porque apenas lo vamos a empezar a utilizar, pero más adelante pues se le daría un estado de si está en ejecución o si ya está terminado, ¿cierto? Aquí como una descripción, aquí los datos que más o menos ustedes creen que son datos de entrada para este proceso, o sea, ¿qué se requiere para registrar un evento? Entonces se requiere una descripción, una hora, una fecha, y cuál sería pues como una salida dependiendo de lo que se quiera pues registrar. Si se va a registrar un evento es porque es un ingreso y al ser un ingreso, al ser algo que se va a ingresar al sistema, pues simplemente la salida es algo pues exitoso, ¿cierto? Y así en cada uno lo importante es colocar cómo se llama ese requerimiento funcional, cuál es aquí nos está diciendo pues como la descripción de ese requerimiento, los datos de entrada y pues una salida que por lo general es algo pues exitoso o es bueno, como se dice aquí, es una consulta o el registro de algo, ¿cierto? Entonces, esto les puede servir de guía para que ustedes puedan realizar realizar el de ustedes, ¿cierto? Ya teniendo más o menos una base de qué se trata el proyecto que cada uno va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, más o menos ustedes miran cuáles serían como los diferentes requerimientos funcionales que necesitaríamos colocando el nombre, la descripción, cuál sería la entrada y cuál sería pues como la salida, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí está también cancelar eventos, modificar eventos, eh, por ejemplo, si es algo relacionado con un préstamo, registrar el préstamo, consultarlo. Hay cuatro eventos que uno siempre debe usar perdón, aquí está. Pues cuando estamos, son cuatro, ¿cierto? Que son cuando nosotros vamos a hacer por un evento, entonces es registrar lo mismo que ingresarlo, cancelarlo o eliminarlo, ¿cierto? Consultarlo. Bueno, y otro es modificarlo, ¿cierto? Son las cuatro operaciones básicas que se puede hacer en todo proceso, ¿cierto? Pero al menos colocar las que son pues como más importantes. Miren que aquí, por ejemplo, nos están diciendo que modificar las clases que de las clases del profesor, ¿cierto? Las clases que el profesor va a dictar, ¿cierto? Porque esto es algo relacionado con con una institución educativa, ¿cierto? Entonces estos son como los requerimientos funcionales que ustedes podrían pues identificar en sus proyectos.
Entonces, pero todo esto podría estar enmarcado como pues por un evento mayor, ¿cierto? O sea, si por ejemplo estamos hablando, aquí por ejemplo lo enfocaron por el primero relacionado con qué gestión, aquí nos dicen pues que gestionar cronograma, por ejemplo en el caso de algo relacionado con un supermercado, por ejemplo gestionar un pedido o una facturación, ¿cierto? Luego con el cliente, o sea, como con diferentes factores que ustedes tengan en su proyecto. Entonces, estos serían los requerimientos funcionales. Por ejemplo, aquí ya dice requerimiento funcional 18 de requerimiento funcional. Bueno, aquí está demasiado largo, no tiene que ser tan largo. Lo más importante es que sean los requerimientos funcionales pues, más importantes que ustedes consideren. Pero aquí ya están todos, ustedes pueden, esto les puede servir de base para hacer el de ustedes y ya luego sería importante que ustedes, perdón, aquí está. Y ustedes coloquen también lo que son los requerimientos no funcionales. Entonces, son requerimientos que ya tienen que ver, por ejemplo, con la parte del rendimiento, ¿cierto? El rendimiento en cuanto al tiempo que se tiene que demorar para ejecutarse ese proceso, ¿cierto? Entonces, aquí hacer como una breve descripción de cómo sería ese requerimiento de rendimiento. Eh, eh, También relacionado con la parte de seguridad. Ahorita vamos a ver unos que son como más claros en otro documento que precisamente también está en ese mismo espacio. Ahorita, aquí precisamente hay una matriz, aquí en esta parte de requerimientos, ustedes pueden observar aquí un ejemplo principal y ejemplos adicionales. Y aquí en estos ejemplos, ay, ven, no aparece. Esperen un momentico, yo se los muestro aquí y se los comparto. Un momentico. Aquí está. Bueno, aquí porque no me quiere. Esta sí me está sacando un error. Bueno, aquí me dice que algo de que. Bueno, ay, bueno, ¿por qué no me quiere abrir tan raro? ¿Eh? Bueno, no me lo quiere. Tengo como problemas con este. Ay, no sé por qué. Requerimientos. No, no me lo quiere dejar renombrar. ¿Esto por qué? Pero un momentico. Yo dejo compartirlo aquí un momento. Si hemos entendido lo que se ha dicho hasta ahora, muchachos. ¿Cómo van ustedes con su proyecto si están trabajando en equipo? Cuéntenme. Buenas, profe. Profe, yo era para comentarle también un inconveniente que tuve. Sí. ¿Qué No sé inconveniente? si se me escuché, profe. Bueno, yo alcancé a entregar más de la mitad de los trabajos, pero Sí. tuve un problema en estos días que se me borró prácticamente todo y eso. Ahí tomé pantallazo no, sino fotos y todo y eso, profe, porque
tuve un error de pantallazo azul y no me dejaba entrar a configuraciones, bueno, para repararlo. Entonces me tocó literal volver a borrar todo y reinstalarle Windows. Entonces me perdí todo lo del computador y todo eso, profe. Ah, no Hasta esto digas. sí me lo estoy adelantando, profe. Pero pues yo como guardaba en una USB alcancé a mandar como 5 trabajos más o menos, Sí, o más. bueno, qué bien. No, entonces para que manden los otros lo más pronto posible, claro. Sí, profe, ¿Estás yo en trabajando estos solo o con días quién? me adelanto. Sí, qué No, pena. profe, yo estoy trabajando en grupo con los dos Luises. Bueno, excelente. No, no, muy bien Listo. muchachos. La idea es que nos pongamos todos las pilas. Ustedes están pues súper bien. Entonces, no, no. Eso los inconvenientes que tengamos es para que antes sigamos adelante. Qué bueno, excelente. Yo tengo un problema aquí con este archivo que yo no sé, no me lo está dejando renombrar. No, es que no me lo deja. Igual entonces yo les voy a mostrar este otro. Esperen un momentico. Yo se los muestro. El ejemplo pues principal que ya habíamos visto. Entonces, muchachos, sí, para que realicemos esas evidencias que tenemos pendientes, realicemos esta también que tenemos acá en este momento. Yo creo que ya pues se ha dado como un espacito para que ustedes se vayan como colocando al día, ya las evidencias no son tantas, ¿cierto? Entonces yo pienso que ya podemos como ir evacuándolas poco a poco. Entonces, como les digo, aquí los requerimientos no funcionales tienen que ver, por ejemplo, con el rendimiento, con la seguridad del sistema, que obviamente pues todo sistema tiene que tener seguridad, cualquiera no puede ir entrando a un sistema de información, ¿cierto? Entonces es otro requerimiento no funcional. Ustedes pueden basarse en estos ejemplos que tenemos acá para poderlo hacer y mañana les mando otro, porque es que el otro ejemplo que en este momento tengo como un problemita para mostrarlo. Pero aquí ustedes pueden observar pues los ejemplos que hay acá relacionados también con los requerimientos no funcionales. Entonces, tiene que ver también con la fiabilidad, eh, mm, relacionado pues que el software tiene que ser confiable para poder que pueda ser usado, que pueda estar disponible, que se pueda utilizar durante todo el tiempo pues que se requiere, que sea Profe, portable, o sea, todos estos, sí. profe, le hago una pregunta. ¿Los requerimientos que vos nos estás mostrando, es necesario hacerlo todos o solo lo que nosotros consideramos que se aplicarían bien al proyecto? No, lo que ustedes consideren que se requieran, claro que sí. Bueno, Solamente pues, los que profe. sí, sí, sí. Los que ustedes consideren aquí, estos son ejemplos. Está este ejemplo y está también, aquí vamos a mostrar que aquí hay lo que es un ejemplo pues principal y hay también otros ejemplos adicionales. Entonces ustedes pueden observar acá los otros ejemplos que aquí se tienen para que ustedes pues eh, puedan tenerlos como base para el de ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí los requerimientos funcionales. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de registrar cliente, ese es un requerimiento funcional. O sea, que puedan registrarse los clientes en el sistema de información, ¿cierto? Eh, Aquí, por ejemplo, registrar trabajadores, entonces todo lo relacionado como lo que se debe tener en cuenta para registrar ese trabajador, registrar mercancía, registrar préstamos, por ejemplo, si ustedes van a registrar el préstamo, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para ese registro de préstamos? ¿Cierto? Entonces aquí hay una serie de ejemplos que les puede servir a ustedes para poder realizar. Aquí, por ejemplo, registro de facturación, porque los más importantes son los requerimientos que son los más importantes para el sistema, como por ejemplo la parte de facturación y pagos, controlar la seguridad. Ya también pues depende del sistema de información que se esté desarrollando. Y aquí nos hablan nuevamente de otros requerimientos que son los no funcionales, que tienen que ver con la usabilidad del sistema, que sea
fácil de manejar, que sea flexible, que sea confiable, ¿cierto? Para poder pues que el sistema pueda usarse. Entonces, además de este documento, es importante también que ustedes, para lo que es necesario realizar, también tengan en cuenta lo que es la matriz de requisitos. Aquí se las voy a mostrar. Esa matriz de requisitos nos va a permitir tener pues como un rastro de lo que vamos desarrollando. Entonces, cuando ustedes ya tengan los requerimientos funcionales allá en ese proyecto o en ese documento en Word, entonces la idea es que ustedes aquí lo organicen por módulo, ¿cierto? Entonces, ustedes observan que allá también está como organizadito, por ejemplo, por estudiante o que estaba organizado, por ejemplo, por pedido. Entonces, por cada uno de ellos, aquí definir el requerimiento funcional. RF significa requerimiento funcional. Aquí como la descripción de ese requerimiento funcional por cada uno de los módulos. Y adicionalmente por cada uno de los módulos también definir cuáles son pues como las reglas del negocio o bueno, cosas pues que se tenga que tener, como describir este requerimiento funcional. Aquí es como, aquí están como describiendo el requerimiento funcional y aquí ¿qué se debe tener en cuenta para ese requerimiento funcional? Si de pronto ustedes, pues, visualizan, si no visualizan, pues, en el momento como nada, porque apenas estamos iniciando, pues, lo dejan en vacío, ¿cierto? Pero si de pronto en este momento ya saben más o menos qué deben de tener en cuenta para poder realizar o para poder llevar a cabo o crear ese requerimiento funcional, entonces colocarlo acá. Las reglas del negocio es como lo que se debe tener en cuenta para poder llevar a cabo este requerimiento funcional. Por ejemplo, el sistema permitiría al administrador registrar el perfil del estudiante. Entonces, el usuario debe tener un rol, ¿cierto? Para poder realizar esta función. O sea, si de pronto tienen claro en este momento si hay algo necesario que se debe tener en cuenta para poder llevar a cabo este requisito funcional, ¿cierto? Entonces lo colocan aquí o si no, más adelante nos va a servir para que cuando ya hayamos estudiado pues como más a profundidad el sistema, pues podamos llevar un rastro de esto y ir llenando mejor esta matriz. Entonces, por eso es importante esta matriz, pues tenerla en cuenta, ¿cierto? Y aquí, si de pronto para ese proceso ustedes ya tienen claro cuáles son los datos de entrada, por ejemplo, el sistema permitiría al administrador registrar el perfil del estudiante. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada para ese estudiante? Se necesita el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento. Entonces, si ustedes ya saben cuáles son los datos de entrada, por ejemplo, para registrar el estudiante, o por ejemplo, ustedes están haciendo un pedido, entonces para el pedido que necesita, entonces para el pedido se necesita el producto, el cliente, la cantidad que se va a pedir, el precio. Entonces, todo eso lo colocan acá como datos de entrada, ¿cierto? Eso es lo relacionado para llevar como un rastro como de los requerimientos funcionales. De tal manera que cuando nosotros vayamos más adelante en otra fase, porque recuerde que esto está compuesto por 4 fases, la fase de análisis, la fase de planeación, de ejecución y de evaluación, ¿cierto? Entonces, más adelante, nosotros volvemos sobre estos requisitos, de pronto ustedes lo modifican, lo cambian, ven que pues, que hay que organizar un poquito mejor estos requerimientos y se lleva como un rastro de lo que inicialmente se había definido sobre ese requerimiento y si de pronto pues ha cambiado en algo en otro de las fases que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Entonces, más que todo, esta evidencia tiene que ver como con los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Y va a estar acá en la guía, ¿cierto? Aquí en la guía, en este link, van a estar los ejemplos. Pero bueno, en este caso, pues lo mejor es que ustedes copien y peguen este link que tenemos acá, ¿cierto? Porque si no, no nos lo deja pues como mostrar. Entonces, espérenme un momentico. Aquí está.
Le damos control C. Y aquí le damos control V. Y aquí nos muestra ya una carpetica con la especificación de requerimiento. Aquí nos muestra entonces la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, aquí con el ejemplo principal y aquí con los ejemplos adicionales. Entonces ya vimos el ejemplo principal y aquí se ven también unos ejemplos adicionales para que también ustedes pues los tengan en cuenta para realizar este proceso. Aquí está, por ejemplo, este también. Es lo mismo, está más que todo con un propósito, el alcance, las perspectivas del producto, las funciones del producto, los tipos de producto. Pueden usar cualquiera de los dos formatos, pero yo sí les recomiendo que sea mejor este que tenemos acá porque está como mejor explicado, ¿cierto? O sea, ¿cuál? Este que nosotros colocamos acá en la parte que estamos hablando de ejemplo principal. Entonces, hacer como este formato, ya parte de ese formato, pues ustedes ya lo habían visualizado antes porque ya habían hecho la formulación del proyecto y esta matriz de requisitos. Más que todo, pues esas son como las dos cositas que se deben tener en cuenta. ¿Cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que vamos haciendo esos ejercicios, vamos haciendo los otros. Aquí les muestro el cronograma de actividades. Recuerden que estábamos en esta parte de formulación del proyecto de software. Estábamos con este que ya habíamos visto antes del cuestionario, ¿cierto? Que esta parte es de inglés, el video presentación, este informe mejora de productos y procesos con la incorporación de las TIC, que es de las TIC, pues como su mismo nombre lo indica. Y estamos ya en esta parte en el documento con especificación de requisitos, ¿cierto? La otra semana ya seguiríamos con el informe de evaluación de los requerimientos, que ya eso lo explicamos la próxima semana, y ya seguiríamos ya en la próxima, ya pues más adelantico, después de que viéramos esta parte del folleto, seguiríamos pues con otra actividad de proyecto, pero pues todavía nos falta mucho para empezar, porque sería el 4 del próximo mes. Por ahora, pues que ustedes vayan poniéndose en al día con estas evidencias que tenemos acá, ¿cierto? Ya la semana pasada, el viernes, yo les había mandado las evidencias que ustedes tienen pendientes, de pronto qué dudas tienen, qué dificultades han tenido, si han podido trabajar en equipo, cómo van ustedes, o qué quieren decir, eh, qué duda tienen, cómo van, si están trabajando en equipo. O alguno que esté trabajando en solo, de pronto me puede informar para ver con quién los reagrupamos, para que no queden solos, porque pues siempre es mejor trabajar en equipo que trabajar individual. ¿Por qué? Porque pues uno se motiva más con otros compañeros, además el trabajo pues se delega, ¿cierto? Y se aprende mucho más porque se comparte con más gente, ¿cierto? La idea es que seamos muy, pues como ustedes lo son, muy responsables para entregar las evidencias como ustedes pues lo han sido hasta ahora, porque la verdad es un grupo muy bueno y las expectativas son muy buenas con ustedes. Entonces, de pronto alguien que quiera decir cómo va con su grupo, si están trabajando, cómo les ha ido. ¿Quién me dice? "Oh, todos vamos muy bien"? Profe, lo que te comentaba ahorita, pues yo la idea es esta semana que haga corte con los demás compañeros y pues ya me comunicaré de manera interna con la instructora para Ah, que bueno. me asigne a un grupo y así pues mismo empezar a correlacionar al trabajo, porque no es justo que yo esté así como cuento colgado de la ducha y los demás compañeros ya estén adelantados, entonces no me gusta eso, entonces prefiero quedar un poquito adelantado a la par como con todos y ahí sí para que de pronto me asigne a un grupo. Ah, listo. Listo, pues. Ah, bueno, me parece perfecto. Muy bien.
Excelente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. Mucho ánimo. Y, bueno, y también los martes a las 12 del día vamos a seguir haciendo también asesorías para los que necesiten. Entonces, por aquí, por este mismo medio. Profe, usted nos dijo que probablemente íbamos a manejar Python y Java, ¿cierto? Sí, es lo más posible, sí, sí. Pero no en esta fase, sino en la siguiente. O sea, en esta fase solo Posiblemente. vamos a ver cosas así como las que estamos viendo básicas. Sí, exacto. Pero posiblemente Listo, bueno. en la otra fase empezaremos, sería con JavaScript. Voy a empezar con Java. Bueno, profe. JavaScript, Sí. sí, JavaScript. sí, JavaScript, exacto. Para los que Bueno, quieran, profe. como los que quieran, pueden empezar a mirar en videos y en YouTube, hay mucho sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias a todos. O no sé si alguien quiere decir algo más, alguna duda, alguna inquietud, bien pueda. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Mucho ánimo. Gracias. Bueno, hasta luego. Señora, buenas noches. Gracias por la explicación muy amable, señorita. Bueno, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Ahorita, mañana, entonces ya les llega el video, pues la grabación. Mucho ánimo, muchachos, y muchísimas gracias a todos. Todos vamos muy bien. Los que no vayan, los que estén atrasados, entonces por favor me avisan para ver qué hacemos, cómo nos organizamos, para poder que todos nos coloquemos al día. Hasta pronto. Cinco.
tú no has entendido. Mira, yo no estoy peleando con nadie. Simplemente, a cada uno tiene sus gustos, ¿cierto? A mí el comunismo nunca me ha gustado, ni tampoco esa forma de sociedad, ¿cierto? Pero eso es lo de menos. Yo decía, si gana Petro, pues ¿qué se va a hacer? A mí lo que me entristece es que vimos por televisión todas las artimañas que hizo ese grupo, ¿cierto? Todo lo que hicieron contra las personas que eran opositores de ellos, como fue Federico, como fue Fajardo, como fue ese señor Rodolfo, independientemente de cuál le guste a uno, porque yo nunca he sido de política. O sea, todas las cosas tan horribles que ellos hicieron, porque fueron muy horribles, lo poco ético que fueron, ¿cierto? Se lo mostraron a todo el mundo y lo que pasó fue que se les premió diciéndoles que ellos iban a ser los que iban a mandar el país. Entonces, no es que uno esté peleando con nadie. Lo que da tristeza es que ya no hay ética. Es que la gente elige a las personas o elige a sus líderes sin tener en cuenta la ética que ellos tengan. Eso es lo que da tristeza, no más. Ahora, es posible que ellos en estas elecciones hayan hecho algún tipo de trampa, porque si eso fue lo que mostraron en los videos, pues quién sabe cómo serían ellos antes o cómo son ahora o cómo van a ser después, ¿cierto? Yo antes, por ejemplo, tengo un egresado que es petrista pero va a morir. Entonces yo hablaba con él y él me decía, no, ellos no se van a volver con Venezuela, el tipo es muy buena gente, que no sé qué. Entonces yo decía, bueno, si usted me dice eso, bueno, yo estoy pues como más tranquila, le dije a él, aunque yo por dentro, pues no estaba muy segura porque pues él ya en los videos había dicho que él era admirador del régimen bolivariano, ¿cierto? Entonces, pues yo le dije, sí, pero entonces yo estaba como más bien tranquila, pero después de ver esos videos, sinceramente me entristece mucho que se le haya dado el poder a una persona como, a ver, después de haber hecho, no haber tenido no haber tenido ninguna ética para hacer todo lo que hizo en su proceso. Entonces, si él llegó al poder de esa manera, ¿qué podemos nosotros esperar? Ahora, que eso no suceda y que el Señor sea súper buena persona, porque ahora como que va a hacer un acuerdo nacional, no sé qué, pues, o sea, para mí sería excelente, ojalá que así sea, pues es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, que a él le vaya muy bien. Si a él le va muy bien, a nosotros nos va muy bien, ¿cierto? Entonces no es pelear por pelear. Ojalá que le vaya muy bien a él, que todo sea perfecto. Pero la verdad es que con todo eso que se vio, quién sabe cómo irán a hacer las cosas. Ojalá que muy bien, ojalá que sí. Pero sí me entristece que el pueblo haya elegido a una persona después de haber visto todo lo que hizo él. Ahora, ¿qué ejemplo para la nueva sociedad, para los mismos muchachos que lo eligieron a él? Un ejemplo, pues nulo, ¿qué ejemplo va a ser eso? Imagínese, pues, cuando uno tiene un líder, es porque va a seguir el ejemplo de él, entonces imagínate. Un abrazo y bendiciones. Mira, yo no estoy peleando con nadie. Simplemente, a cada uno tiene sus gustos, ¿cierto? A mí el comunismo nunca me ha gustado ni tampoco esa forma de sociedad, ¿cierto? Pero eso es lo de menos. Yo decía, si gana Petro, pues ¿qué se va a hacer? A mí lo que me entristece es que vimos por televisión todas las artimañas que hizo ese grupo, ¿cierto? Todo lo que hicieron contra las personas que eran opositores de ellos, como fue Federico, como fue Fajardo, como fue ese señor Rodolfo, independientemente de cuál le guste a uno, porque yo nunca he sido de política. O sea, todas las cosas tan horribles que ellos hicieron, porque fueron muy horribles, lo poco ético que fue, ¿cierto? Se lo mostraron a todo el mundo. Y lo que pasó fue que se les Entonces, no es que uno esté peleando con nadie. Lo que da tristeza es que ya no hay ética. Es que la gente elige a las personas como elige a sus líderes sin tener en cuenta la ética que ellos tengan. Eso es lo que da tristeza, no más. Ahora, es posible que ellos en estas elecciones hayan hecho algún tipo de trampa, porque si eso fue lo que mostraron en los videos, pues
quién sabe cómo serían ellos antes o cómo son ahora, cómo van a ser después, ¿cierto? Yo antes, por ejemplo, tengo un egresado que es petrista pero a morir. Entonces yo hablaba con él y él me decía, no, yo no soy Manuel con Venezuela, entonces decía, bueno, si usted me dice eso, yo estoy pues como más tranquila, le dije a él, aunque yo por dentro pues no estaba muy segura porque pues él ya en los videos había dicho que él era admirador del régimen bolivariano, ¿cierto? Entonces, pues yo le dije, ah, sí, pues entonces yo estaba como más bien tranquila, pero después de ver esos videos, sinceramente me entristece mucho que se le haya dado a una persona después de haber hecho, no haber tenido no haber tenido ninguna ética para hacer todo lo que hizo en su proceso. Entonces, si él llegó al poder de esa manera, ¿qué podemos esperar? Ahora, que eso no sucede, que el señor sea súper buena persona, porque ahora como que va a ser un acuerdo nacional, no sé qué, pues, o sea, para mí sería excelente, ojalá que así sea, pues es lo mejor para todos. Lo mejor para todos es que a él le vaya muy bien. Si a él le va muy bien, a nosotros nos va muy bien, ¿cierto? Entonces no es pelear por pelear. Ojalá que le vaya muy bien, que todo sea perfecto. Pero la verdad es que con todo eso que se vio, quién sabe cómo irán a hacer las cosas. Ojalá que muy bien, ojalá que sí. Pero sí me entristece que sí, que el pueblo lo vaya a elegir una persona después de haber visto todo lo que hizo. Ahora, ¿qué ejemplo para la sociedad, para los mismos muchachos que lo eligieron a él? Un ejemplo, pues, nulo, ¿qué ejemplo va a ser eso? Imagínense, pues, cuando uno tiene un líder, es porque va a seguir el ejemplo de él, entonces, imagínate. Un abrazo y bendiciones. Además, mira, si él sigue como el régimen bolivariano, pues al final los únicos que ganan son ellos. Y todos nosotros perdemos, tanto los que son petristas como los que no son. Nosotros, pues, pagamos por ser bobos, porque los petristas fueron los bobos. En fin. Nosotros aquí en Antioquia casi nadie votó por Petro, todos fueron por ese de Rodolfo, aunque yo no me fijé muy bien en resultados, pero eso fue lo que me dijeron. Eh, por ahí estaban diciendo que hagamos una Antioquia federal porque nosotros no nos gusta ese método de Petro definitivamente. Un abrazo. Qué pena, pero como hubo, esta semana hubo lunes festivo. ¿Va ganando quién? Tolima. Tolima, sí. Ah, huepucha, ¿cómo así? Perdone la palabra, pero no puedo creerlo. O sea, nos va a pasar lo mismo que con Petro. A mí como me cae bien Hernán Darío. Yo lo quiero. Soy admiradora de él, porque es como todo sencillito. Pues casi nunca lo he oído tampoco. Pero siento que es como sencillito, pues parece. Lo habré oído 1 o 2 veces. Qué admiradora tan buena. Nilita.
Ay, no, pero muy triste. Eso sí está peor que lo del domingo. Ay, Dios. No, pero muy triste lo de Nacional, ¿cómo así? Bueno, dos detalles. Primero, es válido lo que está haciendo Dorlan, es válido lo que está Ay, haciendo no. Mantilla. Si bien el Junior Hernández, la evolución del Junior Hernández, y creo que usted fue, Eduardo Luis, que lo mencionó en la previa, la evolución ha sido extraordinaria y esto hay que darle todo el mérito al profe Hernán Torres, que terminó poniendo Hernán Torres. Ay, del pues madre. año pasado, de lateral como una emergencia y hoy se consolida. Pero él y Marulanda, el fuerte de ellos no es defender, ellos son más importantes a la hora de atacar. Entonces, eso es una zona donde Nacional tiene que seguir explorando para poder realmente intentar hacerle daño a... ¿Cómo te parece lo que me manda aquí un muchacho que fue aprendiz mío pues de un curso? Y yo estaba discutiendo en estos días con él sobre eso. Me mandó aquí un video. La estrategia que utilizan los poderosos para gobernar Déjame colocar esto. es recoger 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creen que las negras son las Se me enemigas, acabó la batería. mientras que las negras creen que las rojas son las Entonces por enemigas. aquí, bueno, eso ya acabó. Entonces me dice acá. ¿Ve? Me habla de las élites que nos ponen a pelear y ellos siempre ganan. El gol de Plata Nacional, un remate a los 3 palos, gran intervención de Domínguez, pero gran jerarquía de Ureña en el primer tiempo. Una panorámica tremenda de la Atanasio Girardot. Atención, le va a pegar Daniel. Hablo de Castaño, centro al primer palo. Otra vez, al primer palo. Y validado por quién. Mira la falta. Lila, perdimos Lila. Lila. Analizó todo. Lila. Ay, Dios mío, Lila, una cosita para que se que yo te quiero mucho. Y como igual vos que te amo. Tan linda. Linda, Lilita. Sí, yo le doy una cosita para que se vaya la boca. Bueno, señora. Ay, los Polana era otro Polana así. Igual Nacional es un gol. Y ese grande poco no ha servido. Es que mira cómo lo mete. Ya estoy como Rodolfo, ¿cierto? Señoras y señores, la gran final del fútbol colombiano. Un duelo sensacional que por ahora tiene visitante, pero falta mucho. Aquí se viene Atlético Nacional con Gómez. John Duque. Sigue Duque, Bayón, Freddy, balón cruzado, no hay posible receptor, la bajó. ¿Dónde pegó la pelota del control de Marulanda, señores? Ahí saque lateral, el árbitro va a dar reanudación inmediata. Ya reanudaron y si reanudaron no hay nada que mirar. Se viene entonces Atlético Nacional, intentándolo con Danovi. Anquero, Danovi se va levantando el pone técnica, manda Duque, pivotea, un hombre que cae, el rebote que queda Gómez, extensión, manda derecha, buena para Petero, Gerson en la pared, intenta la combinación, Duque que falla en el control de la pelota, hace la persona, pero está preso, bueno, el taco para salir de la presión. ¿Qué te puedo decir? Tremendo lo llevaron el Castañero. Daniel, no pueden pararlo, ahora sí pudieron. Sigue Daniel, cae, falta, pita el árbitro, señores. La gente está furiosa por la decisión del árbitro. Para él, esto sigue 0-1. Con mucho oficio el Deportes Tolima. Al Deportes Tolima no le cambió nada o no le cambia nada ir por delante del marcador. Antes del gol inclusive ya daba esos indicios de dejar a Nacional atacarlo, avanzar y a partir de ahí aprovechar los espacios que le liberaba. Nacional sí lo ha afectado, especialmente en el aspecto emocional, como lo podemos ver, y a partir de ahí hay una falta de claridad a la hora de sacar la pelota desde atrás y especialmente para llegar en el último cuarto. Plata. Centro venía, ahí se estaba complicando Cabal.
El balón que va reventando con el cuerpo Jefferson pelea, aunque también falta un árbitro también, señores. Tiro libre para Atlético Nacional. Las finales se juegan así, campeón. Tiro libre. Cuando más cómodo se siente Tiro libre. Cuando recupera profundo, haremos la acción de Moya sobre el jugador Duque. Estamos viendo cómo Moya lo abraza, hay falta evidentemente sobre Duque, pero cuando Nacional recupera profundo, cercano a su portero y juega directo, es cuando más cómodo se siente. Cuando tiene la pelota y repliega el conjunto del Deportes Tolima, Nacional no está encontrando caminos de juego. A ver, señores, contra izquierdo, ataca el equipo Nacional a través de Danovic. Vanguero, se marca la línea de Deportes Tolima. Gracias, por andar para acá. Como aquí. Uy, come plata, atención, come plata, bien, atento, bien, sabe cómo líbero, bien, y salva la situación y arma ataque para Nacional, ahora con Medellín, se viene Dorlan, arranca Dorlan, qué final, señores, ese puso nuestro, va a venir, y se hace dentro de la jugada de Orlando, juega Jonathan y acaba con acción, y la manda a la raya, el partido No se puede peinar. contra decisiones del árbitro que la gente no aprueba a campo. Sí, Dorlan está intentando, pero se está plantando bien la Holanda. En el 1 contra 1 se planta bien el conjunto del Tolima, que se siente cómodo defendiendo. Hace falta o un conector en la mitad de la cancha, o que Duque descienda unos cuantos metros para intentar sorprender. En cambio, Nacional no tener la pelota, la tiene. Y debe sorprender cuando la tiene. Aquí viene y se prensa todo dice y indica el árbitro, juegue. Le queda el rompe. Michael que la hace por banda derecha, Cataño. Esperando Plata, juega primero para el chileno. Ureña, Rovira, Ibarwen. Ahora se está esperando por aquí Hernández. Sigue Ibarwen, amaga y creo que exageró. Le tenía la pelota Hernández hace rato. Y la tiene por aquí Mantilla. Entrega el juego y intenta jugar ahora el Gerson. Se viene Candelo. 40 minutos, casi 41. Gracias a toda la gente que está rompiendo el penal. Por fin nos hemos leído porque el partido está remonta intenso. Tiene balón en la mitad de la cancha. Se mantiene Gómez frente a la marca de Michael Rangel. Anticipación ahora de John Duque. Apertura para Candelo. Va Gerson, quien gasta. Le quedó para la zurda y acomoda para la derecha. Espera Mantilla y en el fondo de la línea. ¡Empató! Y un tiro para la toca, sí señor. Se arrastró para ayudar Cataño. El balón se va a la línea, miró al tiro de esquina. Pero viendo que se sacude y se aleja del sector izquierdo y va al centro. Ahí intentó sorprender, pero una gran recuperación del ordenado y concentrado de Deportes Tolima. Aquí se viene el verde, 41 minutos y medio. Cuidado, señores, le vamos a decir el destacado centro, atención. El cabezazo primero y despeje de Iván Blanda. El salto de Daniel Mantilla, el salto de Michael Rangel, el reventar la pelota por parte del futbolista Ureña. Vamos a hacer la ruta para elegir el destacado. A mí es el más destacado del partido, Rodrigo Ureña. En plancha y una tranquilidad en la mitad de la cancha que beneficia a su equipo. A mí me ha gustado Anderson Plata. Ya vamos a ganar Nacional, va a ganar Mila. Cierto, va a ganar Mila. Va a ganar Mila, va a ganar. Aquí viene Gerson, Andelo y el balón que venía atrás ahora para Guzmán. Jackson, mal pase de Guzmán y Rovira, señores. Se viene Anderson, viene Plata y corre Ibarwen, se le va a dar con la pelota. Anderson Plata y cuidado que tomamos arriba el Tolima. Está más bien 4-2, pero viene la gente del Nacional. Cuidado con esto. Una cosita para que usted se me acueste así sin tomar nada. Está caliente. ¡Gol de Nacional! ¡Ay, gol de Nacional! ¡Mira! ¡Gol de Nacional! ¡Eso! ¡Qué maravilla! Ahí está jugando también el grande Toto. ¿Qué le pasó? Yo me estaba, yo te... Ay, pero mira qué gentil. ¡Mira, ganamos! ¡Mira, ganamos! Con toda la temporada. Ah, van empatados, ¿cierto? ¡Ah! Muñeca, mira cómo está contenta. Pero ¿cómo ese gol tan raro? Ay, fue culpa del arquero. Pero fue otro gol. No, estuvo muy bien. Sí, prendido ya se de ver. ¿Pero quién lo hizo? ¿El verde o el rojo? ¿Ah?
Banguero, eso lo hizo. Ay, gracias a Dios. Mira, ahora sí, tómate esto para que nos vamos a celebrar. Esto es un aguardientico para celebrar. Mira, un aguardientico. Cuando más ordenado se veía el conjunto de Pero ahora el aguardiente. aparece una decisión individual de Candelo al momento del remate. Uno puede hablar de las bondades del remate de Candelo y del acompañamiento de Banguero, que era el que había iniciado la acción. Pero Farid, a mí me parece que acá hay un factor fundamental y es el error de Domínguez. Así que esa es toda suya. Sí, primero una pelota muy complicada, viene con un desvío de Rovira, un pique previo. Obviamente el acompañamiento de Domínguez intenta amortiguar la pelota con el cuerpo por detrás y a partir de ahí no se puede dar de bote por la cercanía del rival. Ahora, hablábamos de la herramienta extraordinaria que es la media distancia ante un equipo tan cerrado y la anarquía táctica de este Atlético Nacional que encuentra a su lateral izquierdo en posición de número 9 cuando venían de atacar. A ver, que viene Nacional, balón a zona de calor, pica la pelota. Quiñones llegaba ahí sobre el cuerpo del futbolista del Atlético Nacional, tan continuidad a la jugada. Entonces, el destacado será Plata, ¿no? Venía por votación, creo que venía por votación. Farid, ¿qué opina, por favor? Su destacado. Mira, Ya está hasta adelante. Sí, los dos candidatos han estado bien. Me ha gustado lo de Ureña porque le ha dado orden, jerarquía, le ha dado mucha personalidad, está bien preciso la pelota, pero Plata tiene Hay su una que resto, tiene que cuidar por bueno. Ahí saqué lateral. Sí. Le dijo Banguero a Herrera, esto es por la confianza, pues lo celebró con el técnico de Nacional. El rebote Rovira, que la va reventando, señores. Y se va a la línea final, ¿cómo reaccionaron? En la fiesta de Tolima. Pues usted sabe muy bien que los creyentes que Hernán Torres es un gran arquero y hizo el gesto, ¿no?, a su banda de cómo tendría que haber reaccionado la pelota Alexander Domínguez, ¿no? Muy molesto. Primero porque dejaron que remarcara Candelo y segundo porque la respuesta del ecuatoriano no me la dejó. Aquí Candelo Gerson siente la presencia de Ibar, pues viene al anticipo Junior Hernández. Juego primero para Daniel, señor de Mantilla, y el toque que venía la participación entonces de Candelo. La van cruzando por el costado izquierdo, cabal, frontal, último segundo de la primera mitad. Melindo, la que la descarga, Danovis, que empató el partido y lo gritó Danovis. Es una final, señores, y se viene Mantilla, va Daniel, va Mantilla para encararla, acomoda por la zurda, le va a pegar, atención, y el remate de Mantilla, centro. El balón que viene primero despejando,se Gómez en el zapatazo. A la línea final, ahí saque de portería, se acabó el primer tiempo. Y la pelota va al pecho del portero, le queda servida el gran movimiento de Banguero y la definición de primera. Muy buen primer tiempo el que vimos. Ante la estrategia bien aplicada de uno, la del Deportes Tolima, que además logró, con base en esa estrategia, ponerse en ventaja, cerrarle los caminos al conjunto de Atlético Nacional. Y bien por Nacional, que en un primer tiempo donde no fue claro, termina logrando el empate en una decisión individual de Candelo y una gran acción de Banguero. Michael Rangel ponía el cuerpo, pero tú no conectaba la pelota. Despeje de Gerson. Arriba viene el vuelo con Moya, peinaron ante José David y Quiñones. La va reventando a la tribuna impopular, pero eficiente. Gritan en Ibagué, señores. A ver que viene la pelota quedó viva. Otra vez Quiñones despejando, últimos segundos, las últimas acciones, últimas posesiones. Mantilla se hace muy poco denso el Tolima en esa zona. El balón de mientras, ahí vuelvo ahora para Gómez. Sebastián Gerson, Candelo, quiere llegar el chileno, Viñez, el buen larga, Michael Rangel va hacia atrás y el balón ahora profundo por parte de Rovira, bien como toca mal, y viene Nacional como la última del primer tiempo, atención con Danovi, viene para Memín, le va a pegar desde ahí Orlan, corre Orlan, hace la pared, Gómez le pega fuerza, parece que va a Gracias, Lilita. Gracias, lo tomado. Tan linda tú. Bueno, no hay que pegar, pero tiempo empatado. Porque si no, le da la cosa. Empezar yo un tiempo. No, pero si queda que fue empatado, porque si no,
Mira la situación. Donde termine perdiendo. No, terminó primero. Pero terminó empatado porque perdiendo la posibilidad. Comenzaba el segundo tiempo perdiendo. Pero es que en el banco están los armadores. No, metió un armador, pero falta meter o a Harlan, a Rifle y a Giovanni. Eso es que está en el banco. No sé qué irán a hacer. No sé qué irán a hacer. Pero no estoy jugadores. Porque hay muchos jugadores. Porque yo veo donde hay otros. Ay, mira, perdón. Perdón, Hilita. Perdóname. Mira, hemos todo el partido. ¿Tú qué dices? Ya mañana voy por ellos. Como mañana te voy a dar la muñeca, allá está a bañar. No van a empató de una. Por eso no terminó perdiendo la patada. Porque le terminé perdiendo para decir dale. Julita, que duerma. La Virgen la acompañe. Ya, bien se pague. ¿Tiene cubiertas, Pastorín? Claro que tengo cubiertas. Y yo creo que será porque se lo mañana por la lata ha pedido. Yo creo que yo podía poner esta cantidad de la ropa. Yo sí, ahí no te conozco de contigo. Listo. Esta edad, No te dejes confundir. Aceptes imitaciones. La calidad va por dentro. Exige el sello de calidad a Sesco. Mila. No amaneció. ¿Durmió? Qué bueno, la felicito. De normal empató el que no se creía que podía empatar. No, malo no, porque malo. No, él es lateral y empató en la guarda. Haciendo la red de pareció como goleador, pareció como centro delantero. ¿Qué tal en el boletín? Era como que me conté, me iba a mi primera oiga, era tan de vaso de qué. Entonces me dice que como yo bajaba, yo me dice, venga, ya yo tenga pues. No, te digo no tengo aquí. Porque ya que Nacional gane 2-1, pues eso hace. Sí, dile. Sí, señor. La viejita, usted la viejita. Usted la viejita le abrí la mesa. ¿Eh? Sí, claro. Claro. Sí, señora. Claro, sí, la viejita. Sí, señora. Sí, señora, señora. Pero hace la fuerza de fácil. Mira promo y no logré. Sí, señora. Claro. Llegó el mes de los fanáticos de la tecnología. Una temporada para verdaderos fans de las ofertas. Conéctate con los computadores y más. Si me lo tienes WhatsApp, si te voy Pásate al internet que te conviene. Compra 200 megas desde 34.950 pesos. Marca numeral 503. Conéctate a ti hogar. ¿Estás viendo? Regresamos con ustedes a la gran final del fútbol colombiano. Final, Atlético Nacional y Deportes Tolima, la batalla de Wings por más. Este es el resumen del primer tiempo.
en bwin.com. En bwin todos somos cracks. Autoriza con juegos. El arbitraje ha sido de Eder Vergara, que en realidad ha dejado jugar, aunque ha dejado de sancionar una amarilla por falta a Pavón, y yo creo que exageró en la amarilla cabal. Minuto 19 del partido. Nacional siempre con la pelota y la intención intentaba cerrar los caminos del Deportes Tolima. Candelo, buena acción de Jason Guzmán, tal vez la mejor del partido, y en esta respondió bien el portero Domínguez. Nacional sacó mucho rédito al final por el gol de la intención de su entrenador de proyectar a los dos laterales. Remate de Candelo, error del arquero, definición de Evangelo. Aquí el movimiento de Marulanda convierte un mal centro en una acción donde se distraen defensores y porteros, porque creo que Kevin Mier también se fue con la intención del jugador Marulanda. Le queda servida la pelota a Anderson Plata, mira, ahí va. Intenta tapar el primer palo el portero, ya queda mal ubicado, y Anderson Plata entre cuatro sorprende solo en el corazón del área chica. Y habría que parar hasta el minuto 33 para esta acción individual de Abraham Pavón, y el remate que pasaba cerca, cerraba caminos en el conjunto de Tolima y obligaba a Nacional a acciones individuales. Aquí la pelota termina pegando en el palo. Nuevamente la intención de Cataño en el cobro es la búsqueda del primer palo del portero. Ya en minuto 42, zapatazo del jugador Candelo. Para mí lo fundamental en la acción, el error del portero Domínguez, pero miren la posición de los laterales del conjunto de Atlético Nacional, porque Candelo es el que Banquero es el que saca el balón y además es el que va a pisar el área como jugador más adelantado, como intuyendo la posibilidad de un error. Pique, pecho, rebote, gol. De la Robin Banquero, que se golpea el pecho ante un primer tiempo difícil para Nacional, porque se lo hizo difícil en Tolima y marcaba el gol del empate. Mientras le apuesta a las estadísticas, regístrate en bwin.com. En bwin todos somos cracks. Autoriza con juegos. Muy bien, ya vimos este resumen en imágenes. Vamos a las estadísticas, señoras y señores. Ha llegado Alejandra Romero. Sí, Alejandra Romero está presente con www.com. Estadísticas. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches también para Campoligas y todos los televidentes que disfrutan de esta final de la Liga Betplay Mayor en este primer semestre del 2022 entre Atlético Nacional y también Deportes Tolima. Así está el partido en números, 1-1 el empate para estos dos equipos en este partido de ida. 67% de posesión ha tenido el equipo local, el equipo verdolaga versus un 34%. ¿Cómo estará de triste ese señor que hace el programa de radio? Ese que usted oía, que decía que iban a ganar los... A ver, aquí es grabación. Empezó ganando gracias a ese gol de Anderson Plata. El gol, bueno, goles tenemos un empate 1-1. Anderson Plata y Canovi Banquero. Remates 11 en total para Atlético Nacional y 5 para el Deportes Tolima. Remates a portería 3 para el local y 1 para el visitante. Unas estadísticas powerosas se presentan por una marca powerosa. wplay.com, la casa de apuestas con más power. Autoriza por juegos. Y el jugador más destacado de esta primera parte, allí en el Atanasio Girardot de la final del juego de ida entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, es Anderson Plata, jugador picado, veloz, grandes condiciones. Y no logre los resultados, estamos más sabemos si te gusta seguir el fútbol en cada segundo. Apuesta y así, solo el poder, no te dices. Y la vamos a ganar. Vamos a ganar con Nacional Lila. Ah, porque necesitamos ganar. Ah, porque queremos ganar Nila. ¿Cómo hay que por qué? Vela. Un duelo ganado y los totales 1, un gol. Así que tiene una efectividad del 100%. Falta recibida 1 y una ocasión creada. Estos son los datos entonces de Anderson Plata, la figura de la cancha. Que la promo no logre
Los resultados están por verse. Como sabemos que te gusta sentir el fútbol en cada segundo. Apuesta y vive momentos así. Solo el Code no te avisa con juegos. Estás viendo Liga Betplay-Mayor. Jugadores buenísimos. Ay, ese era cuando no hay que Eslovenia. No, mira, tiene pura pinta de Eslovaquia. No, hombre, Paco. Ay, chicos, ninguno de los dos está bien. Ultra Doble Big Somos, el orgullo de Sorbe que Boyacá. Uno se elige entre el equipo local, el visitante o si es un empate. En Bwin todos somos cracks. Autoriza con juegos. Lleva internet de ultra velocidad en Play y paga en agosto. Recibe hasta 300 megas y paga solo 150 megas comprando todo claro. Además, agrega ultra Wi-Fi y amplía la señal de internet de casa. Hay un sabor único que nos gusta a todos. Manzana por sabor. Lilita, ¿usted quiere acostarse ya? ¿Quiere acostarse ya? Son las 9. Sí. Sí, Lila. ¿Quieres acostarte? Sí, espera, pues yo hago una diligencia acá y nos acostamos. Nadie crece solo. Usted como yo necesita el mejor socio. El Centro de Especialistas de Constructor. Aquí compró todo y acumula CBR de puntos que puede convertir en plata a cambiar por para comprar. Cursos certificados y herramientas nuevas. Constructor. Apuesta desde 5,000 pesos en Facebook, en baloncesto y participa con un combo apostador o bonos para jugar. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. Lo ves a la derecha. Juan, tú a la izquierda. Es muy pequeña para tapar. Gracias por tus rechazos. Nina, no, tranquila, Nina. No es para Nina. No es para Nina, Nina, no es para Nina. No. Desde a gusto con la vida. El nuevo guacamole de Claris, naturalmente libre de colesterol y sin conservantes, combina sencillamente con todo. Prueba el placer de cuidarse. Le vamos a poner uno de los mejores sabores del mundo. Vale. Tranquila, Nina, puedes. Boxeo para campeón. Vive tu tiempo con una actitud positiva porque lo que es Yes, diseño, innovación y tecnología. Regalos Yes, la actitud positiva del tiempo. Pero hacer la prueba es fácil. Y la promo y no lo ve. Y los resultados estamos en la final de la Liga. Yo juego ahí. Para parece Nina. Papá quiere una vida conectada. Y véanse las fotos en la factura. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. No puedo pasar. Del multiverso. Regístrate ahora. Che te dei cose, il contesto. Il contesto.
Yo no voy a hacer una Teresa. Martínez, que le ha salido muy bien esta acción de interiorizar el juego al lateral del conjunto de Atlético Nacional, aprovecha el crecimiento del jugador Jason Guzmán, que le venía ganando el movimiento a rodillas, sorprende, y el tratado del primer paso, que estaba recogiendo a visitar el domingo. Estas son acciones de este primer tiempo, seguramente habrá modificaciones para el segundo. Vamos con Andrés primero, hay modificaciones, el Nacional Andrés, sí señor. De una vez, entró Andrés. No creo ya, pero no sé si lo puedo. Aquí está el fútbol con más power que nunca. Apuesta ahora por tu equipo favorito en wplay.com. Lo mejor. Me paró dos. Me perdió. Por los costados, cambio ofensivo en el conjunto de Atlético Nacional al inicio de la segunda parte, ya va a pitar en el Vergara y en relato en la señal de Win Sports Más, Eduardo Luis. María. Bonita. ¿Qué? ¿Cómo amaneció? ¿Quién es esa? Ah, mire para ella, mire. Vea. Sí, la verdad, no puedo hablar. Entonces usted conmigo, y también viene el papá, y no se le puede. Mira, tranquila, Nila, calma, Nila. ¿Qué? Mira el partido, Nila, mira el partido. Sí, mira, total. Cuando sigo la tarde, la basura. Me vine a por la letra de esa no creo. Cierto, Diana. De antes a ella. Por lo menos en la teoría, veremos si en el desarrollo de la segunda parte lo puede consolidar con Guzmán, con Andrade, con la banda, con Pavón y con Valdivia, además del complemento de los dos laterales. Está buscando tener juego interior, canción en el primer tiempo, Atlético Nacional, pero también tener alternativa por banda. Aquí después que también estamos todos calentando en el Tolima, Mauro, ¿eh? Sí, están todos, William Cuesta, Osquera, Cristian, Trujillo, Luis Miranda, Joan Rosco, Cancelo y Ramírez. Y mejor adelante va a contar una curiosidad del técnico Torres. Ahí está aquí el lateral. ¿Por qué no me la cuenta de una vez? Que el partido está en campo, que es verdad que está perdiendo en cualquier momento.
Lo que acaba de hacer es que viene Santa María un penal en movimiento, utilizando un recurso que es el pie como una herramienta extraordinaria que una pelota que venía cruzada muy lejos de su mano. La verdad, un momento muy bueno para Kevin, que sigue dejando metido en el partido Atlético Nacional en una jugada determinante como lo pide un arquero equipo grande. Antojo, pues.